Bienvenidos y bienvenidas a la última clase del curso de integración escolar. Hoy vamos a estar viendo lo que es la epilepsia, cuáles son sus causas, su origen, qué dimensiones del ser humano afecta, ¿no? Vamos a ver también ciertos recursos que tienen que ver con el acompañamiento o la integración escolar justamente, o estratégicas de inclusión. Así que vamos a comenzar con este tema. Muy bien, la epilepsia, ¿qué es? Es una alteración en el funcionamiento cerebral caracterizado por una descarga excesiva y sincrónica de un grupo de neuronas que determina un episodio paroxístico. Es el conjunto de trastornos que tienen en común los siguientes elementos: la historia de al menos una crisis. Para el diagnóstico con anterioridad se necesitan 2 crisis como mínimo. Alteración persistente en el cerebro que aumenta la probabilidad de futuras crisis, normalmente cuando el sujeto no está medicado. Trastornos neurobiológicos, cognitivos, psicológicos y sociales asociados. Existen síndromes benignos que nos presentan los trastornos asociados. Para el diagnóstico se debe tener en cuenta modo de inicio, terminación y manifestaciones clínicas, además de un electroencefalograma, ¿no? Generalmente, como dice en esta placa, existe un episodio inicial, luego de que ese episodio sucede, si se reitera, o sea, si existe un segundo episodio, bueno, ya es como casi un confirmatorio de que existe algún trastorno relacionado a la epilepsia, ¿no? Obviamente que como afecta a tantas dimensiones del ser, fíjense que tiene que ver con, por una parte, el nivel de conciencia, por otro lado, una desconexión que existe entre el sistema nervioso o una interrupción en el sistema nervioso, lo cual produce este tipo de episodios o convulsiones, ¿no? Espasmos. Muchas veces se necesita estar muy atento cuando sucede estas situaciones para ver en qué posición está el alumno o el paciente. Generalmente se lo pone de costado si está teniendo algún tipo de convulsión, cosa que no se puede atragantar. Bueno, yo los voy a dejar ahora a continuación con un pequeño video que les va a comentar el caso de una chica que tiene epilepsia y bueno, cómo es vivir la epilepsia desde su propio cuerpo, ¿no? Según su experiencia. Bien, pues diagnosticarme, pues igual me diagnosticaron a los 7 o a los 8 años, pero el motivo inicial, digamos, pues es que yo decía que era calambres. De hecho, en casa no eran ataques de epilepsia, eran calambres. Fue en un accidente de coche conduciendo. Yo tengo epilepsia focal, eso que me viene solo del lóbulo occipital derecho. Tengo 2 quistes ahí. Generalizada, una epilepsia generalizada. Es una crisis parcial. O sea, en mi caso no implica convulsiones ni pérdida de conciencia. Bueno, al principio dicen que tienes como, le llaman como el aura, digamos, y a mí me pasaba. Yo iba caminando y era como si mi cuerpo no fuese mío, era como entre mareo, dolor de cabeza. Era algo así como, tú ibas andando y decías, estoy andando, veo que ando, pero no lo noto. Pues eran síntomas a veces como de alegría, eran nada segundos, pero eran así, o como cosas que ya has vivido, momentos, segundos que ya has vivido, esos recuerdos que son muy extraños y son sensaciones a veces alegres, a veces tristes. No pierdo conciencia, pues del todo. Yo lo que me pasa es que empiezo a sentir una presión muy fuerte en la cabeza, me sube el ritmo cardíaco y me siento un poco mareada, pero luego lo que empieza un lapso de tiempo en que estoy mentalmente totalmente ausente. Me hicieron un SPECT, me marcaron con una sustancia química mientras yo tenía la crisis y
con esa prueba fue donde vieron dónde estaba realmente el foco de la epilepsia, que en mi caso era pues aquí, tenía un bultito en la cabeza. Ahora tengo combinación de 2 medicamentos y pues a lo largo de los años he tomado, no sé, 8 o 9 diferentes. Si me ponen uno, me da mucho sueño, me lo combinan con otro, no me lo controlan, no sé qué. Hasta ahora, o sea, no lo tenemos bien controlado, pero ahora estamos hablando de si la neurocirugía es una posibilidad. Lo que podían hacer era operarme. Pero dices, bueno, pues ¿qué prefiero? ¿Estar en una cama toda la vida o intentar operarme? Y mira, al final lo único que piensas es, si me opero y me muero, pues mira, ya está. Y si me opero y quedo bien, pues mira. Así que pues son las 2 opciones que tienes y por mucho que tengas miedo dices, pues me opero y a ver si quedo bien. Me dijeron de operación, hay un tumor cerebral y entonces quitaron solo un 80%, porque dicen que no pueden porque está tocando el cerebro. Luego incluso te sientes hasta extraña. El no tener esas crisis dices, ¿qué me pasa hoy? Que no tengo esa sensación de lo que decíamos, ¿no? Del aura. No tengo la cosa esa de, me va a venir una crisis. Es que cero. O sea, me operaron en el 2016 y ahora va a hacer 3 años, en junio, que estoy perfecta. No, siguen dando crisis. Siguen dando, pero no son como antes, podían durar 3 y 4 y 5 días. Ahora son de 5 minutos, de 10 minutos. Lo peor de la epilepsia es saberlo conllevar, yo creo. O sea, en realidad estoy tan acostumbrada porque como empezó con los 13 años ya eso, pues ya me lo apunto y ya lo tengo bastante seguido. Es un poquito muy común la vida así, muy sencillita, porque tampoco puedo salir sola, porque claro, alguna vez me ha dado alguna crisis sola por la calle. No, digo, en realidad, o sea, la gente, ay, ¿eres epiléptica? Yo, pues sí, lo soy, y también soy estudiante, y también soy... no, estoy muy bien. O sea, me afecta, lo tengo que tomar en cuenta, cambiar ciertas cosas en mi vida, pero no me limita de ninguna forma grave. Que sean valientes y que al final del túnel siempre está la luz. Y que yo, por ejemplo, desde los 4 hasta los 25 que tengo ahora, son 20 años, pero al final he visto la luz. Y que no te achante el hecho de decir, oye, es un 40% que vas a quedar bien, el 60% seguramente que vas a quedar mal. Bueno, pues hay un 40%. Del 100 tengo un 40% en el que puedo quedar bien. Tienes que poner los pros y los contras. Y siempre los pros son mejores que los contras. Muy bien. Podemos también clasificar a la epilepsia, ¿no? Según su etiología. Puede ser idiopática o primaria, que tiene que ver con que es de origen genético, ¿no? Después está la sintomática, que es secundaria. Son secundarias a una lesión cerebral. Por ejemplo, un tumor que fue extirpado quirúrgicamente, queda como secuela esa cicatriz que es un foco irritativo para un tipo de epilepsia, ¿no? Algo que haya sucedido a nivel morfológico. Criptogénica, que es terciaria. Antes se creían que eran idiopáticas, o sea, de origen genético, pero no se conocía su origen. Actualmente se piensan estas epilepsias que se suponen son sintomáticas, pero la neuroimagen no permite la comprobación de la injuria, la lesión, ya que la misma es pequeña o inaccesible. Muchas veces hay ciertas problemáticas neurológicas que pueden llegar a ser quirúrgicas. En otros casos, si la lesión está provocada en un lugar que no es de fácil acceso o que es muy peligroso para la intervención quirúrgica, obviamente se opta por algún otro tipo de tratamiento que sea posiblemente con medicamentos, ¿no? Con medicamentos para evitar este tipo de episodios. También la epilepsia se puede caracterizar según su tipo de crisis. Puede ser generalizada, afectando a toda la corteza del cerebro. Toda la corteza cerebral manifiesta descargas abruptas y anormales de un grupo de neuronas.
Muchas veces el paciente esto lo puede prever y muchas veces queda así como si fuese en un vacío mental hasta que sucede el episodio, ¿no? Generalmente los familiares pueden ver algún tipo de cambio de actitud y en ese caso, bueno, anticipar que podría suceder algún tipo de crisis convulsiva. Las crisis pueden ser convulsivas, se manifiestan en todo el cuerpo, hay pérdida de conciencia, puede haber auras, síntomas previos a la crisis que pueden aparecer antes de la crisis. Si el paciente puede reconocerlas, puede anticiparse a las mismas. Pueden ser tónica, clónicas o tónico-clónicas generalizadas. Muchas veces el alumno o el paciente deja de escuchar, ¿no? Como que entra en un estado mental en el que quizás no le prestan tanta atención como lo estaba haciendo recientemente a su entorno o al ambiente, y ¿no? Esos pequeños cambios de atención que pueden llegar a presentar los alumnos o este tipo de pacientes con este trastorno, bueno, nos indican que puede llegar a ser que le esté sucediendo algo o que se esté aproximando algún tipo de descarga del sistema nervioso, ¿no? Muchas veces esto ellos lo pueden reconocer o notan algún cambio o también puede ser quizás algo visual que les esté pasando, ¿no? Puede ser de un momento para otro. Y también pueden ser las descargas no convulsivas. Crisis de ausencia de la infancia, petit mal. El sujeto se desconecta por algunos segundos y luego sigue sin tener conciencia de esa ausencia, ¿no? Es como que puede mantenerse realizando una actividad hasta que de repente pareciera que se queda en blanco, ¿no? Eso nos está anticipando que si bien no está convulsionando, hay algo en su cerebro, en el funcionamiento cerebral, que cambió, ¿no? Muchas veces esto se acompaña con la pérdida de conciencia y esto afecta, digamos, como está sobre la corteza cerebral, muchas veces afecta ambos hemisferios. También puede ser una lesión que sea más focal, ¿no? Simples o complejas. A veces las focales se generalizan secundariamente. Aquí el sujeto puede o no perder la conciencia. Si se mantiene focal, el sujeto posee conciencia y puede describir la crisis. Según el lugar del foco será la manifestación del síntoma. Se pueden dar crisis visuales, táctiles, auditivas, cognitivas, vegetativas, ¿no? Puede tener alguna manifestación en cualquiera de estos órganos sensoriales, lo cual le va a estar avisando que está teniendo un episodio. Puede ser convulsivo o no. Muy bien. También hay un estatus epiléptico, ¿no? Cuando sucede algún tipo de episodio, bueno, se acude a la emergencia médica. Cuando el sujeto hace una crisis prolongada que dura horas o realiza reiteradas crisis en un lapso de tiempo, bueno, no hay que dejar de consultar a emergencias o al especialista médico o bueno, acudir a asistencia, ¿no? La única forma de tratarlo es a través de inducción farmacológica. Generalmente cuando existe un episodio o se mantiene, ¿no? Se regula con medicación. Cuando el sujeto no está medicado o se retira la medicación de forma abrupta, puede darse un estatus epiléptico. Recordemos que todas las medicaciones que se toman casi en cualquier tratamiento que sea crónico a largo plazo, trabaja con un efecto residual. El interrumpir abruptamente algún tipo de tratamiento o medicación lo que va a generar es que haya un cambio muy abrupto en todo lo que tiene que ver con los niveles de acumulación en sangre de esa medicación. Entonces eso puede llegar a ser el detonante justamente de la crisis
Y también pueden haber encefalopatías epilépticas. Se asocia a deterioro neuropsicológico que puede conducir a la demencia, ¿no? O a la discapacidad intelectual. Son epilepsias, pero producen daño en el encéfalo. Dentro de estas encefalopatías epilépticas tenemos el síndrome de West, el síndrome de Lauder-Kleffner, que afecta el lenguaje y su involución, Lennox-Gastaut, entre otros. Hay varios trastornos que tienen como característica, este tipo de actividad del encéfalo, ¿no? O que presenta estas crisis en el encéfalo. Y acá tenemos un pequeño ejemplo de cómo se ve la ipsarritimia en el síndrome de West. Miren, en el de abajo se puede percibir, ¿no?, que hay como interrupciones que están como focalizadas. Yo los voy a dejar con un pequeño video que va a poder explicarles de forma un poco más profunda lo que tiene que ver con los componentes genéticos y el desarrollo de la epilepsia. Epilepsia. Lo vamos a conocer como un trastorno de la función cerebral, el cual va a estar caracterizado por el surgimiento periódico e impredecible de convulsiones. Algo que tenemos que tener claro es que una convulsión va a ser una activación desordenada, sincrónica y rítmica de las poblaciones enteras de neuronas. Esto quiere decir que van a estar mandando muchas señales excitatorias una y otra vez. A este tipo de señales lo podemos conocer como señales paroxismales y estas van a estar sucediendo por mucha excitación o por poca inhibición. Algo que hay que recordar es que el principal excitador del cerebro va a ser el glutamato, el cual su receptor va a ser el NMDA. Y lo que pasa es que cuando el glutamato se une a su receptor va a estar propiciando la entrada de calcio. Alguna hipótesis que se ha plasmado es que los pacientes con epilepsia parecen tener una activación más rápida o prolongada de los receptores NMDA para el glutamato. Otra cosa que hay que recordar es que el principal inhibidor del cerebro va a ser GABA. Su receptor es el receptor GABA-A, el cual va a inhibir a la neurona al propiciar la entrada de iones de cloro. Una hipótesis que se mantiene es que algunos pacientes parecen tener mutaciones en el receptor GABA, lo cual lo va a hacer disfuncional y por lo tanto no se pueden inhibir estas señales. Ambos tipos de receptores pueden ser afectados por tumores, lesiones cerebrales o infecciones. Centrándonos más en las convulsiones, vamos a ver que tenemos varios tipos. El primero sería una convulsión parcial o focal. Esto significa que solamente se va a ver afectado un hemisferio o un lóbulo. Una convulsión simple parcial. Dentro de las convulsiones parciales o focales tenemos dos subtipos. Una convulsión simple parcial o la convulsión compleja parcial. En la simple parcial, el paciente va a estar consciente. Se dice que nada más está afectada una pequeña porción del cerebro y el paciente puede referir que tiene sensaciones extrañas al escuchar, que lo conocemos como tinnitus, o puede decir que está saboreando algo. También puede haber algunos movimientos musculares que el paciente no los está haciendo a propósito. Y algo que hay que saber es que si el movimiento muscular empieza en un solo músculo y son típicamente movimientos mioclónicos involuntarios de la mano, y si estos movimientos se empiezan a propagar a otros músculos, esto lo vamos a conocer como la marcha jacksoniana. En sí, el paciente va a estar consciente y va a recordar que se estaban efectuando estos tipos de movimientos. Después tendremos el otro subtipo que va a ser una convulsión compleja parcial. En esta va a haber una pérdida de conocimiento y pues el paciente obviamente no va a recordar lo que pasó durante su episodio. Después, otro tipo de convulsiones van a ser las convulsiones generalizadas. Estas, a diferencia de las parciales o focales, en donde vemos que nada más se afecta un hemisferio o un lóbulo, en las convulsiones generalizadas se van a estar afectando ambos hemisferios y el paciente va a perder la conciencia. Algo que cabe notar es que estas convulsiones generalizadas pueden empezar como convulsiones parciales o focales y estas se pueden transformar en generalizadas.
a esto lo vamos a conocer como convulsión generalizada secundaria, o sea que proviene de una convulsión parcial o focal. En estas convulsiones generalizadas vamos a ver que tenemos a las convulsiones tónicas. En esto vamos a ver que todos los músculos van a estar flexionados y rígidos. Vamos a tener a las convulsiones atónicas, que todos los músculos van a estar relajados. Después vamos a tener a las convulsiones tipo clónicas, en las que vamos a ver contracciones musculares violentas. Tendremos convulsiones tónicas clónicas, que van a ser las más comunes, y estas se van a ver caracterizadas porque primero vamos a ver la fase tónica, en la que todos mis músculos van a estar rígidos, y luego sigue la fase clónica, en donde va a haber contracciones. Después tenemos otro tipo de convulsiones, que van a ser las mioclónicas, y en estas vamos a ver contracciones musculares cortas. A veces puede ser una sola contracción, o a veces pueden verse muchas en un periodo corto de tiempo. Por último vamos a tener la crisis de ausencia, en donde el paciente va a perder la conciencia, pero la recupera rápidamente. Vagamente dicho, podemos decir que la persona se va a ver ida por un momento, o ausente, como el nombre lo dice. Algo que hay que considerar también es el status epilépticus. Este se va a definir como cuando las convulsiones duran más de 5 minutos y el paciente no recupera el conocimiento. Estas van a ser generalmente del subtipo tónico-clónico y pues son consideradas una emergencia. Pueden poner en riesgo la vida. Y algo que también hay que saber es que los pacientes son tratados agudamente con benzodiazepinas. Como sabemos, estas van a potenciar el efecto del neurotransmisor inhibitorio GABA, y pues por eso nos van a estar ayudando. Algo que también hay que ver es que vamos a tener cierto tipo de síntomas después de una convulsión. Lo primero va a ser una confusión postictal, y algo también característico que podemos tener después de una convulsión va a ser la parálisis de Todd. Esta va a estar afectando mayormente a manos o brazos, y lo característico es que nada más va a estar afectando a una sola mitad del cuerpo. Puede llegar a durar hasta 15 horas, y se dice que hay una mejora total después de 2 días. Para el diagnóstico en estas crisis convulsivas, mayormente los vamos a hacer por imagen. Vamos a estar buscando anormalidades anatómicas, como tumores en el cerebro o vasos anormales. Podemos usar una tomografía computarizada, un electroencefalograma o una resonancia magnética. Como tratamiento vamos a ver anticonvulsivos, cirugías para remover el causante de las convulsiones, por ejemplo un tumor, o también se ha postulado que se puede dar una dieta cetogénica. Adentrándonos un poco más en los anticonvulsivos, en la farmacología, hay que recordar que en el sistema nervioso central, como ya lo plasmamos, GABA va a inhibir. Se va a unir a sus receptores GABA-A, y estos van a propiciar la entrada de cloro, van a propiciar una hiperpolarización de la neurona, y pues por este hecho van a estar inhibiendo estas señales que se están mandando. Recordando de nuevo, el glutamato va a excitar, se va a unir a sus receptores NMDA y AMPA, y esto es lo que propician es que pueda haber una entrada de sodio o de calcio, y van a despolarizar a la siguiente neurona. Viendo algunas drogas antiepilépticas, vamos a ver que tenemos 3 tipos. Hay unas que pueden modular canales iónicos de voltaje, otras pueden potenciar la inhibición sináptica, y otras pueden inhibir a la excitación sináptica. Primero vamos a ver a las que modulan canales iónicos de voltaje. Esto es que van a estar actuando sobre canales iónicos de sodio y calcio, y los van a estar inhibiendo. Rápidamente podemos ver que la carbamazepina y la fenitoína van a estar inhibiendo canales de sodio. La etosuximida va a inhibir canales de calcio, y vamos a tener otra que va a ser la motrigina, que va a estar actuando en ambos canales, los de sodio y los de calcio. Viendo ya a las drogas antiepilépticas que van a potenciar la inhibición sináptica, ¿esto qué quiere decir? Que van a estar aumentando la actividad de GABA. Vamos a tener a benzodiazepinas, que van a estimular más a mi receptor GABA-A. Tenemos a la vigabatrina,
Esta lo que va a hacer es que va a inhibir a la GABA transaminasa. Esta es una enzima que va a estar metabolizando a GABA en la neurona presináptica. Entonces al inhibir esta, pues vamos a tener a más GABA. Y por último vamos a tener a la tiagabina. Esta lo que va a hacer es inhibir la recaptación de GABA y pues por ende dejar más GABA disponible en la hendidura sináptica. Por último, otro tipo de drogas antiepilépticas va a ser los que inhiben la excitación sináptica y pues en sí estos son los que van a estar disminuyendo la actividad del glutamato. Una droga que hay que considerar es el valproato, que esta puede inhibir canales de voltaje y también estimular la actividad de GABA. Algo que hay que considerar en estos grupos de fármacos es en el embarazo, ya que muchos de estos pueden tener efectos teratogénicos. Muy bien. También pueden existir paroxismos que sean no epilépticos, ¿no? Como es el caso de los espasmos de sollozo. ¿Vieron cuando el bebé llora como acongojadamente? Bueno, en ese momento el bebé llora y produce hipoxia, que es como una disminución en el oxígeno de la sangre, ¿no? En el recuento de oxígeno de la sangre. El tratamiento suele ser psicológico, ya que tiene que ver con un desencadenamiento emocional. Hay un componente que tiene una carga emocional de tensión. Eso provoca justamente la falta de oxigenación en sangre. También pueden darse casos de síncopes infantojuveniles o de convulsión febril, simple o compleja. Puede ser medicada o no, dependerá de cada caso en particular. ¿No? Acá lo que tenemos en este trastorno es justamente un gran foco que va a ser el acompañante médico. En el caso del tratamiento, el objetivo del tratamiento médico de las epilepsias es no solo el control de la crisis, sino la prevención de sus efectos neurobiológicos y psicosociales. El 80% de la remisión de las crisis y de ellos, el 70% logra la remisión completa. Para ello deben estar 2 años sin crisis con medicación y 2 años sin crisis sin medicación. Control de los niveles séricos, control de dosaje en sangre, para que la medicación se mantenga dentro del rango terapéutico y se controlen las crisis, ¿no? Lo que decíamos antes. Todo ese efecto residual del tratamiento llega un momento en que termina regulando, normalizando esos episodios para que no sucedan de la forma más espaciada posible. ¿No? Para todo esto, justamente se va controlando, se va haciendo un control de evolución a lo largo del tratamiento. Obviamente que como estos episodios muy probablemente, no siempre, pero muy probablemente en la mayoría de los casos sea durante la infancia, entonces bueno, se puede comenzar a hacer un tratamiento e ir viendo su evolución y su progreso. Si está por debajo del rango terapéutico, produce toxicidad a los órganos y no se controlan las crisis. La medicación va según el peso, obviamente las características del episodio y las drogas en específico que se utilicen para cada caso, ¿no? También se realizan estudios del sistema nervioso, método de neuroimágenes, que son funcionales, se realiza una resonancia magnética funcional, una tomografía por emisión de positrones y un electroencefalograma. Y de todo lo que tiene que ver con la estructura, ¿no? La resonancia magnética, la tomografía computada nos van a poder dar más todo lo que tiene que ver con las formas y el campo de actividad justamente cerebral, ¿no? En el caso de la electroencefalografía, es una técnica de exploración neurofisiológica, registra la actividad eléctrica de las neuronas del encéfalo, aplicando electrodos sobre la superficie del cuero cabelludo, como se puede ver en la imagen. Dicho registro posee formas muy complejas que varían por la localización de los electrodos y entre individuos debido al gran número de interconexiones que presentan las neuronas
y por la estructura no uniforme del encéfalo. ¿No? Esto es un estudio bien específico que nos va a dar qué zona puede llegar a estar afectada o cuál presenta más actividad que otra. En el caso de este electroencefalograma, los tipos de electrodos que se utilizan son superficiales y quirúrgicos. Los superficiales son los que van sobre el cuero cabelludo y los quirúrgicos para su aplicación es precisa la cirugía y pueden ser corticales o intracerebrales. Parámetros básicos en el análisis electroencefalográfico. Se mide la frecuencia de la actividad, la amplitud, la simetría, la morfología, la reactividad de estímulos, informes, ¿no? Se ve todo lo que tiene que ver con las formas, con el desarrollo, si está bien desarrollado el encéfalo. Bueno, qué hemisferio tiene más actividad, en qué puntos existe algún tipo de variación, ¿no? Si son simétricas las formas. Se evalúa todo este tipo de situaciones más la reacción a ciertos estímulos, ¿no? Cómo impactan, cómo se perciben. Acá vemos una pequeña imagen de una crisis, ¿no? Acá lo vemos reflejado justamente en el momento. Fíjense cómo se alternan las ondas en el momento de crisis. Y así se observa, básicamente así lo pueden leer personal de salud justamente cuando ha pasado un episodio o cuando se encuentra pasando. Con esto llegamos a nuestra última clase. Les quiero agradecer a todos por este trayecto que vinimos compartiendo juntos. Hemos aprendido desde lineamientos generales, normativas, cuestiones institucionales, a también cuáles son los roles que intervienen en el trabajo escolar. Vimos métodos, vimos también patologías, dinámicas de abordaje. Así que espero que hayan podido sacar mucha información de este curso. Los veo próximamente en otro curso. Cuídense.